Muy buenas tardes. Vamos a comenzar dándoles la bienvenida. Somos poquititos esta vez, pero vamos a iniciar respetando, ¿cierto? También em, ya que también han llegado a la hora, respetando eso. Entonces vamos a comenzar con la oración, ¿les parece? Encomendándonos a la Santísima Virgen, quiero compartirles esta linda imagen de Nuestra Señora de la Amazonía, ¿ya? Entonces vamos a rezarle el día de hoy, encomendando nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Nuestra Señora, protectora también de los pueblos, madre de todos los pueblos, por cada una de las comunidades, de los pueblos indígenas que acompañamos, cada uno con sus luchas, sus dolores también, sus necesidades. Y este llamado que tenemos de parte de Dios también de poder ser aliados, como nos decía, ¿se acuerdan, Tania, en una de las presentaciones? Como iglesia estamos llamados a ser aliados de los pueblos. Entonces, pidámosle a ella que nos regale también un corazón eh, presuroso, como el que tuvo ella para ir al encuentro de su prima Isabel, a ir al servicio, que nos disponga un corazón así. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Madre Dios, de Dios, ruega ruega por por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora ahora de y en la nuestra hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo del Espíritu Santo. Bueno, la presentadora del día de hoy soy yo, así que me voy a presentar. Mi nombre es Lisette del Carmen Escárate Ramos. Soy religiosa de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia. Soy profesora de profesión, soy docente y también fui voluntaria Reiva y lo sigo siendo, pero ahora de manera distinta, pero 2 años en Colombia con el pueblo Piaroa. Viví con las hermanas Lauritas y fui voluntaria ahí en Sarrapia y Pueblo Nuevo, ¿ya? Que sería todo el sector del vicariato de Puerto Inírida. Así que, ¿qué les puedo comentar? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, que es el manual del voluntariado. Hemos ido haciendo un caminito bastante interesante. Yo quiero mostrarle aquí la presentación. Un camino bastante interesante con los temas que hemos ido viendo. ¿Mm? A ver si esto lo vamos a hacer participativo, bueno. Así que van a tener que abrir su micrófono en algún momento. ¿Cuál fue el primer tema que vimos? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Quién fue el expositor? ¿Se acuerdan quién fue el expositor? Ya les di una pista, les dije que era expositor. Era como una línea histórica del Reiva, ¿no? El pasado, presente y futuro. ¿Ya? Y era el padre Mora, Sí, muy bien, el padre Pablo Pablo Mora. Mora. Ya. Y después el otro tema, ¿se acuerdan del tema? ¿De qué se trataba, más o menos? El título era Una o varias Amazonías, ¿se acuerdan? ¿Y a qué se refería ese tema?
Nadie está pasando el examen. No importa, yo voy a ir dando pistas. ¿Se acuerda que era conocer el territorio un poco? La, Un poco más, la ¿sí? caracterización, ¿Ya? ¿me escuchan? ¿Sí? La caracterización del bioma de la Amazonía, de Eso, toda la cuenca amazónica, muy del bien, padre Francisco, el padre Fernando, de la eso, Universidad Roca. Católica del Perú. Sí, exactamente, ¿cierto? Bueno, vimos eso también, ¿cierto? Estuvimos viendo el territorio, conociendo un poquitito más de lo que era, porque muchos de nosotros somos de ciudades y no conocemos, no hemos nacido en algún territorio amazónico, e inclusive somos de países que no tienen territorio amazónico. Entonces, es como ir conociendo un poquitito. Después conocimos lo que fue el sínodo, ¿se acuerdan con Tania Ávila? Fuimos viendo qué fue el sínodo y querida Amazonía, el documento que escribió el Papa después del sínodo, el llamado que tenemos, ¿cierto? También como iglesia para aquel territorio, esta invitación de ser aliados. Después vimos Jaime Palacio, que era de España, ¿de qué nos habló? Ese fue un tema bastante interesante también. Del voluntariado, ¿cierto? Voluntariado en la Amazonía. Y él nos invitó inclusive a hacer un ejercicio parecido como al FODA, ¿cierto? Donde nosotros vimos los miedos, los riesgos, las claves y convicciones y los frutos y regalos de la misión, como ir ubicándonos como voluntarios. ¿Mm? Así es. Ajá. ¿Cómo? Sí. Y después vimos la semana pasada, este fue más fresco, diríamos, el tema. Y la semana pasada, ¿qué vimos? La espiritualidad. Espiritualidad misionera. Rasgos de la espiritualidad Eh, misionera. sí, porque, claro, veíamos esto de cuán importante, ¿cierto?, es tener una espiritualidad también. No tan solo hacer, sino también estar bien cimentados en quien nos sostiene, ¿cierto? Y ver que esta misión es trascendental también. Entonces, tener una profunda espiritualidad porque nuestros pueblos también, a los que vamos a acompañar, son tremendamente espirituales. Entonces también ir abriéndonos a esa riqueza también de poder abrazar la espiritualidad del otro y poder descubrir también eh, mucho de la presencia de Dios, tanto en la espiritualidad de los hermanos como en la propia. Bueno, y hoy día vamos a ver el manual del voluntariado, como ya les había anunciado, y si se dan cuenta, todos los temitas van de la mano. ¿Ya? Uno a otro se va relacionando. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco, ¿cierto?, de lo que es este manual. No lo voy a leer porque esa va a ser tarea de ustedes. Voy a enviar el material y lo vamos a tener que leer como compromiso, especialmente las personas que se están preparando para el voluntariado, ¿ya? Entonces es interesante, las otras personas también lo pueden, todos los participantes lo pueden leer y lo importante de aquí es a lo mejor también, siempre los manuales tienen algo de similitud, seguramente, porque se conocerán otros manuales de voluntariado o pertenecientes al vicariato, entonces totalmente podemos ir viendo cómo hay una similitud. ¿Ya? Entonces yo quiero comentarles un poquitito, voy a hablar puntos importantes de cada uno de los apartados que tiene este manual, ¿ya? Pero primero vamos a conocer estos ítems que nos presenta en el índice, ¿ya? El primero
en este manual nos habla de lo que es el voluntariado REIVA, antecedente histórico, visión, misión y objetivo. Esto que precisamente el padre Pablo ya les habló en el primer tema, ¿se acuerdan? O sea, cómo surgió REIVA, ¿ya? Como respuesta, ¿cierto?, al sínodo. Primero nacimos muy vinculados a lo que es la REPAM, como parte de un núcleo de educación. Después en el caminito se fue viendo que era más que un núcleo, era una red. Después en el camino pasamos a formar parte de SEAMA, y así, ¿ya? Como decía Mariela, vimos este caminito histórico, este recorrido, ¿ya? Bueno, en el primer apartado del manual también aparece esto, con mayor detalle, fechas, citas, etc. Después en el apartado número 2, vamos a ver, según el índice, ¿cierto?, de nuestro manual, nos indica que en el apartado 2 vamos a ver la coordinación general, los equipos locales REIVA y el voluntariado. ¿Qué es un equipo local REIVA? ¿A qué le llamamos un equipo? Que es como lo dice la palabra, ¿cierto? Un conjunto de personas que trabajan juntas, ¿ya? Por un objetivo en común. Y vamos a ver quiénes son los integrantes de estos equipos locales. Y también nos habla un poquitito nos habla del voluntariado. En el tercer apartado que nos habla el índice, nos dice que nos habla del perfil del voluntario. O sea, cómo es la incorporación, cómo es el programa de formación, qué es lo que tiene que hacer una persona que está interesada en ser voluntario, qué características debería quizás presentar, etc. En el apartado 4 del manual vamos a hablar del convenio del voluntario REIVA, porque se establece un convenio misionero, que es muy común de ver, donde nos comprometemos, donde hay compromisos, ¿cierto?, de ambas partes, de la comunidad, del voluntario que va, de REIVA que gestiona el envío misionero, del vicariato que recibe, de la comunidad religiosa que acoge y de la comunidad indígena también, a la cual el voluntario, la voluntaria, se va a hacer parte. Y también en ese apartado vemos lo que es el código de ética, ¿ya? Cuáles son los principios, los valores a los cuales estamos sujetos. Y en el quinto, vamos en el quinto ítem, por así decirlo, del manual del voluntariado REIVA, vamos a ver, continuamos viendo el tema del voluntariado REIVA y el voluntariado REIVA vinculado al Código de Protección de Niños y Adolescentes, como es nuestro modo de relacionarnos con los niños y los adolescentes, ¿cierto? Nuestro trato respetuoso, ¿cierto? Cómo generar climas educativos de ambiente sano y de protección para los niños. Y por último, el sexto punto que aborda el manual del voluntariado es el convenio del voluntariado REIVA y el financiamiento económico. O sea, vamos a ver temas más administrativos y de gestión, ¿ya? Que eso también es importante tener en cuenta.
Esta presentación después se las puedo enviar también si desean. Vamos entonces al primero. Al primer apartado que vamos a leer, ya, yo acá lo tengo. A ver, voy a desenfocar mi cámara. A ver, no desenfocar. Miren, acá lo tengo. Este documento, en este caso está impreso, y acá está el índice que yo ya les leí, pero son muchos temas, entonces vamos a ir viendo uno por uno, ¿ya? Pero solamente generalidades, porque ustedes tienen el compromiso de leerlo, ¿ya? Como ya les decía, especialmente las personas que están en la formación para ser voluntarios en el territorio. Entonces, continuamos. Vamos a hablar del primero, ¿ya? Aquí está. El primero era voluntariado Reiva, antecedente histórico, visión, misión y objetivo. Esto ya lo vieron ustedes en el primer tema, que fue el tema que expuso el padre Pablo Mora, coordinador general de Reiva, ¿ya? En estas primeras páginas, la página 6, dice que Reiva es un proyecto educativo eclesial de la Iglesia Católica. O sea, nos indica en primer momento la identidad, ¿ya? Es decir, es un proyecto educativo, ¿ya? Como lo dice la palabra. Y eclesial, es decir, que trabajamos juntos como iglesia. Y en esta misma página nos dice que los voluntarios no necesariamente tienen que ser profesores. Tenemos voluntarios y voluntarias que no son de profesión docente, pero que sí, ¿cierto? Su formación técnica y profesional la adaptan a los objetivos de Reiva, o sea, al servicio de los centros educativos en la Amazonía, ¿ya? O sea, yo puedo haber trabajado en bancos, haber trabajado quizá de psicóloga, veterinario, veterinaria, pero yo quiero ser voluntario, educador en la Amazonía. Entonces, desde estos dones o talentos que yo tengo, los pongo al servicio, pero en el contexto educativo. Nosotros sabemos que la educación no tan solo se da en la escuela, sino en ambientes comunitarios, familiares, pero recordemos que es hacia la educación. O sea, las primeras páginas nos hablan no tan solo de la historia de Reiva, sino también de su identidad, hacia dónde todos vamos a remar juntos y juntas. ¿Cuál va a ser nuestra mira, nuestro objetivo? Y miren lo que dice acá, aprender a articularnos. Por eso va a ser sumamente importante aprender a articularnos desde nuestra diversidad, desde nuestros dones y talentos, pero en pro de la educación. Y no cualquier educación, sino que educación intercultural bilingüe. ¿Ya? Una educación que fortalezca la cultura, ¿cierto? Una educación contextualizada. Miren qué bonita imagen. Entonces, remamos, como decía también, es un proyecto eclesial, es decir, remamos juntos como iglesia. Y como ya nos decía, qué bonito lo que nos decía Tania, como aliados de nuestro pueblo. Y esto probablemente Tania lo escuchó del mismo cardenal don Claudio Humes
en el sínodo panamazónico, cuando él seguramente en reiteradas veces decía esto que está citado abajo, que la iglesia sea un aliado, una iglesia que esté con ellos, es decir, con los pueblos, una iglesia que apoye lo que ellos deciden. ¿Ya? Eso es ser un aliado. ¿Mm? Pero, ¿qué es juntos? Y ahí cuando nosotros decimos juntos como iglesia, hay palabras que resuenan como iglesia. O sea, nosotros cuando hablamos juntos estamos hablando de interinstitucionalidad, intergeneracionalidad, todos somos de distintas instituciones, organismos, de distintas edades, intergeneracionalidad, intercongregacionalidad, hay congregaciones religiosas diversas en carismas que trabajan y están apoyando. Intercultural, somos de cultura muy distinta. Internacional, somos de distintos países. Y por ende, sinodal, que es el llamado que tenemos como iglesia. Juntos, caminar juntos. Eso es sinodalidad. ¿Mm? Miren qué bonitas imágenes. Estas son de Guyana. Nos envió Sydney. La niña está aprendiendo de la mamá, ¿cierto? Cómo tradicionalmente el trabajo con el algodón. Miren qué bonito, contenta ella. Cómo vincular a las familias también a la educación. Ese es un desafío grande. Entonces, miren lo que dice en Querida Amazonía, este documento que seguramente ya leyeron, van a releer o van a leer, ¿cierto? En el número 28 dice, la tarea educativa es cultivar sin desarraigar, hacer crecer sin debilitar la identidad, promover sin invadir. Eso lo dice el Papa Francisco en Querida Amazonía. Cultivar sin desarraigar, sin olvidarse de lo propio, ¿cierto? Sino al contrario, fortalecer la identidad, promover a la persona desde lo que es, desde su propia cultura, desde su propio territorio. Muy bien, ese fue el apartado, ese fue el apartado 1. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? Todo bien entonces. Seguimos avanzando. Vamos entonces al apartado número 2. Miren lo que dice aquí. La coordinación general, va a hablar de la coordinación general de los equipos locales REIVA y el voluntariado. Primero, todas las personas que componen el voluntariado, los equipos locales y la coordinación general, estamos invitados, y todos los aquí presentes, estamos invitados a abrir nuestras mentes y nuestros corazones. Porque solo abriendo la mente y los corazones es posible el trabajo en red. ¿Ya? O sea, el recibimiento al otro, desde lo que es, desde su diversidad, para poder trabajar juntos en equipo, tejer esta red. Entonces, ya habíamos hablado de la palabra articularnos. Entonces, articularnos implica buscar tener una mente abierta e interactiva, ¿ya? Donde busquemos realmente trabajar en equipo, compartiendo experiencias,
coordinándonos y viendo formas conjuntas de contextualizar la educación. Eso es lo que queremos. O sea, una persona capaz de trabajar en equipo es que está dispuesto a abrir su mente y su corazón. No se queda encerrado, encerrada en creer que tiene la verdad de todo o que todo lo sabe, por muy mayor que sea o mayor, o digo mayor en cuanto a edad, estoy refiriéndome también, o a conocimiento, o a estudios universitarios. ¿Mm? ¿Por qué? Porque son contextos distintos. La experiencia del otro dice mucho. Entonces, cuando trabajamos en equipo, nos disponemos a aprender junto al otro, ¿ya? Y para eso hay que tener apertura de mente y de corazón. Miren ahí, tejer, como esa imagen. Al principio no nos saldrá tan bien la cesta, a lo mejor ahí tejiendo, porque un artesano cuando aprende, quizás no le queda de la misma forma que después de años de experiencia, pero lo vamos aprendiendo. Dios va tejiendo con nosotros y tenemos que ser hebras, ¿cierto? Dóciles. Y esa docilidad implica abrir nuestra mente y nuestro corazón para trabajar en conjunto, articuladamente, trabajar realmente en equipo. Para trabajar en equipo tenemos que ser personas que queramos aprender de los otros, que lo que diga el otro tenga validez también. ¿Mm? Eso. Miren qué bonita esta foto. Ella es la señora María, está tejiendo ahí esta imagen de la misión Fátima del pueblo Chimán en Bolivia. Ella está tejiendo el bolso tradicional que usan las mujeres. Cada hebra de distinto color. Entonces, miren esta frase que dice nuestro manual de voluntariado en la página 11. Fomentar la comunión en la diversidad. Diversas texturas, colores, pero que se van entretejiendo para formar esta red. Ahora, vamos a hacer un trabajito. Vamos ahora a hacer participar, ¿ya? Vamos a hacerlos participar. Entonces en el chat yo voy a pedir que ustedes me vayan escribiendo y vamos escribiendo ahí los nombres. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitaríamos para trabajar en equipo? A partir de su propia experiencia. ¿Qué creen ustedes? Yo voy a cerrar aquí y ustedes escriben en el chat y yo después lo voy incluyendo. ¿Les parece? Escriben ahí en el chat. ¿Qué se necesitaría para trabajar en equipo? Dicen. Dejar unos minutitos. Saber escuchar, dice Mariela. Disponibilidad, dice Mari. Anderson dice apertura, confianza, escucha activa. Reconocer lo valioso que hay
¿Qué hay en el otro? Dice Mariela también. Tener una mente abierta para aceptar los criterios, los distintos criterios, sí. Eso que se torna difícil a veces, ¿cierto? Después, estar abierto a las distintas posiciones o puntos de vista y disponibilidad para aportar. Reconocer nuestra pequeñez y humildad. Habilidades, sí. Todas estas habilidades. Responsabilidad, muy bien, Claudia. También responsabilidad, que va a ser una palabra que vamos a empezar a ver también más adelante. Actitud siempre positiva, es verdad, Ceci, una actitud positiva, ¿cierto? Para también encarar momentos no siempre fáciles. La motivación y la participación, muy bien, Rangel. Esto de ser proactivo, ¿cierto? De, de no esperar que me lo digan, yo hacerme parte. Lo haré distinto, sí, pero de todas maneras haré mi esfuerzo por hacerlo, ¿cierto? Y la humildad, vuelve a salir la humildad, muy bien, hermana Fanny. La humildad escucha llegar a consenso, sí. Tenemos que buscar puntos, ¿cierto? Donde nosotros a veces eso va a implicar que a lo mejor lo que yo pretendía que fuera no va a ser, o sea, tenemos que ir cediendo también cuando, por el bien común, ¿cierto? Buscando el bien común. En algunas ocasiones el Señor me regalará la sabiduría y en otras ocasiones se la regalará a algún hermano o hermana. ¿Qué más? Tener iniciativa, como ya lo decía también Mari. Bueno, aquí yo coloqué algunos, me faltaron, pero los voy a después copiar, porque están muy buenos, todos los que ustedes dicen. Voy a volver a compartir. Muchas gracias por la participación. Miren aquí. Aquí están, ¿ya? Trabajo en equipo. Entonces aquí ya yo lo fui copiando y pegando. ¿Lo logran ver, cierto? Me faltó la O. Ahí está. Hoy sí. Ahí está. Ahí están algunos cositos. Bueno, ahí ya pusimos a varios los nombres. Bueno, todo eso es trabajo en equipo porque esto de alguna otra manera, esto que ustedes escribieron es lo que se nos ha desafiado en algún momento a vivir. O sea, en algún momento tuve que tener disponibilidad, en algún momento tuve que saber escuchar, en algún momento tuve que tener confianza, tuve que participar aunque me costaba, tuve que reconocer con humildad lo que decía el otro y que era un buen aporte y llegar a consenso. Y así, ¿ya? Perdón el desorden, pero ya después lo voy a arreglar para mandárselos. Miren acá. En la página 10, para seguir avanzando en este apartado, dice que el voluntario rey va fuera del trabajo que realiza en las escuelas, porque recordemos que como identidad tiene que apoyar, va apoyando la dimensión educativa, ¿cierto? Pero, como dice acá también, apoya el trabajo pastoral y social de las parroquias y congregaciones religiosas, sin menoscabar el trabajo en la comunidad educativa, porque nuestro aporte, ¿cierto?, va a ser vinculado a la comunidad educativa. Miren acá abajito esta imagen.
Logran verla acá abajo. Acá es cuando se encontraron en el vicariato de Puerto Inírida los voluntarios para un Está retiro lindo. espiritual. ¿Ya? Un retiro espiritual. Miren qué bonito el conocer a los otros misioneros también. Son espacios bonitos de encuentro, de alimentarnos espiritualmente, que es importante. ¿Ya? Por eso nosotros nos vinculamos aquí está Monseñor Joselito Carreño, acá en el vicariato de Inírida, en Colombia. Conocer los proyectos que son pastorales de los vicariatos. Porque si nos vamos a vincular a un trabajo pastoral y social, tenemos que conocer también el proyecto del vicariato donde nos vinculamos. Vamos a participar de las fiestas de la fe, como aparece en esta otra imagen, ¿cierto?, que nos envió Alfonso, de la festividad de San Joaquín y Santa Ana, de la devoción popular. De la visita aquí, vemos a Sidney acá visitando junto a los jóvenes, la pastoral de jóvenes y adultos de la parroquia y de niños, a los enfermos, a los ancianos. O como aquí a Ana Cristina, acá en Yaurete, Brasil, cuando hacen las correrías para visitar a las comunidades, y aquí está el sacerdote, el párroco, y las hermanas acompañan, ¿cierto?, para visitar a estas comunidades, que a veces tienen visita una vez al año. Entonces, nosotros nos vinculamos, ¿ya? Tenemos un trabajo característicamente relacionado a la educación, pero también apoyamos, sin menoscabar el trabajo que realicemos en la comunidad educativa, el trabajo pastoral y social. Ahora, ¿a qué se nos invita? A ser promotores y promotoras. ¿De qué? De servicio, de respeto, de comunión, de amistad, de diálogo, cercanía, esperanza, cuidado de la creación, y etcétera, muchos más. Esto nos dice la página 11 del Manual del Voluntariado Rey. Cómo en las comunidades donde estamos llamados a tener este respeto, ¿cierto? Respeto por el otro, que me va a llevar también, ¿cierto?, a una verdadera comunión. Porque para trabajar en red, ya lo decíamos, tenemos que escucharnos, tenemos que tener actitud de humildad, un montón de cosas para trabajar en equipo que son reflejos de una comunión. Porque así tenemos que vivir nuestro servicio, porque nuestro servicio lo vivimos desde la espiritualidad cristiana, ¿cierto? Desde los valores cristianos. Por eso muchas de estas palabras como comunión, esperanza, diálogo, cercanía, visitar a las familias también, compartir, los compartir comunitarios, si me invitan yo participo. Y esto de motivar el cuidado de la creación, ¿ya? Sin olvidarnos este compromiso de vivir también, ya lo vamos a ver más adelante en la formación, vamos a conocer el documento Laudato Si, ¿ya? Sobre el cuidado de nuestra casa común. Esto que todo está interconectado, interligado, ¿cierto? Y estoy llamada a cuidar también, porque son nuestros hermanos y hermanas. Cuidar el territorio. Y bueno, después el documento nos habla que hay 3 tipos de voluntariado, es un solo voluntariado Reiva, pero vamos a encontrarnos con voluntarios locales, voluntarios nacionales e internacionales. ¿Cuál es el voluntario local? Por ejemplo, acá nosotros, a ver, voy a ver si está aquí, está Rangel, que se está preparando para ser voluntario local, porque Rangel es de la comunidad de Pueblo Nuevo
y es del pueblo Piaroa. Es decir, ¿qué quiere decir voluntario local? Una persona que vive ya en la comunidad, que es de la comunidad, ¿ya? Ese es el voluntario local, que es del vicariato. Por ejemplo, el profesor Anderson, que está aquí, ¿cierto, profe? También es un voluntario, por ejemplo, voluntario local. Ahora, después tenemos lo que son los voluntarios nacionales. ¿A qué llamamos voluntarios nacionales? Es decir, aquellas personas que nacieron en un país que tiene territorio amazónico. Recordemos que son 9 los países de la Amazonía. Digo que tienen territorio amazónico. ¿Cuáles serían? A ver. Perú, Bolivia, Ecuador, Guyana, Brasil, que tiene el territorio más extenso, Venezuela. Surinam, Guyana Francesa, Venezuela y Colombia, ¿cierto? Ahí están los 9. Entonces, si yo nací en uno de esos países y yo quiero ser voluntario de REIVA, sería voluntario nacional, porque yo pertenezco a uno de esos países, pero, por ejemplo, yo, como Alfonso es voluntario nacional, porque él nació, Alfonso, si me confirmas, naciste en Bogotá, ¿cierto? En Bogotá, Ok, ¿sí? Sí, ok. Entonces sí, sí, Bogotá, Colombia. Bogotá, y él está, no, él es bueno, sí, internacional, porque no está en Colombia, está está en Bolivia. Pero en el caso de Isabel, Cecilia. Cecilia, que también está aquí presente, ella es ecuatoriana, ¿cierto? Ceci, Así es, hermana. Sí, hermana, así es. nacida en Quito, Así es. pero presta su Así es, servicio ajá. en el oriente ecuatoriano en la misión de Palma Roja, ¿cierto? Ella es voluntaria nacional, o sea, está dentro de De su mismo Silva país, Yacu. de Silva Yacu, en el mismo país prestando su servicio. Y ya voluntaria internacional, en este caso, ¿quién podría ser? Mariela, ¿cierto? Mariela es de Argentina, como yo soy de Chile, no tenemos territorio en la Amazonía, pero sí prestamos un servicio, ¿ya? Un territorio amazónico. Entonces, así es como nosotros nos vamos dividiendo. Muy bien. Y aquí, miren este recuadrito. Vamos a trabajar ahora, porque lo vamos a hacer como la presentación como dinámica. Entonces yo quiero que trabajemos ahora en pequeños grupos y vamos a trabajar el perfil del voluntario REIVA. O sea, a partir de lo que ya veníamos conversando, ya hemos dicho varios, pero miren esta pregunta. Nos vamos a reunir por salas para construir un perfil del voluntario. Es decir, algunas cosas como escritas que puedan tomar apunte. Nos vamos a reunir, a ver qué horas son. 10 minutitos, solamente 10 minutitos nos vamos a reunir para decir cuáles creo yo que deberían ser las características del voluntario REIVA. ¿Qué se debería tener en cuenta? De acuerdo al contexto de la emisión y todo eso. ¿Qué consideran ustedes? O sea, voy a copiar la pregunta nuevamente, ¿ya? Para que así la tengan. ¿Cuáles creo yo que deberían ser las características del voluntario REIVA o la voluntaria REIVA y qué debería tenerse en cuenta? ¿Ya? Ahí está la pregunta. Entonces nos vamos a separar 10 minutitos solamente y tomamos apunte así como cuando lo hicimos la lluvia de ideas en el chat. Así vamos a... Miren, por ejemplo, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo? Ahora, ¿qué creen ustedes? Pensando en el contexto también de misión. Ser sensibles. Ya, por Tener ejemplo, sensibilidad. ya, por ejemplo, ¿cierto?
ser alguien sensible, o sea, alguien que logre conmoverse por la situación, pero también como que sentir, no decir como que desvinculada, ¿ya? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Entonces vamos ahora a detener la grabación para que vayan a trabajar en equipos. Muy bien, ¿cómo les fue? ¿Pudieron con el tiempo? ¿Sí? Qué bueno. Entonces, vamos a esperar que regresen todos de la salita del grupo. La sala 2 tiene que regresar. Ahí vamos. Retornando. ¿Pudieron presentarse también? ¿No? ¿No les dio el tiempo? Se pusieron al tiro a trabajar. Qué bueno. Muy bien. Hola. ¿Se pudieron presentar? ¿Conocerse un poquito? ¡Oh! ¿No? Se acabó el Sí. tiempo muy pronto. Muy poquito tiempo. ¿De verdad? Sí, Oh. pues se nos Bueno, fue pero escribiendo. ya tenemos las ideas, que es lo importante. Sí. Ajá. Ah, bueno, este grupo sí se presentó porque se demoró más en presentarse que hacer la tarea, parece. Está bien. Muy bien. Nos saludamos y ¿Ya? entramos a la tarea. Ah, muy bien. Ya, cuéntenme, ¿quién me puede contar más o menos qué fueron lo que descubrieron, que conversaron, ¿cierto? ¿Cuáles fueron esas características que creen que debería tener un voluntario? Reina. Bueno, nosotros pusimos, obviamente coincidimos en que varias ya habíamos ido mencionando en ese primer compartir, Ujú. con capacidad de escucha, que sea receptivo, que pueda acoger lo diverso y entretejer en lo diverso, hablar el idioma de la comunidad donde se inserta, estar dispuesto a aprender, ser paciente con uno mismo y con los demás, respetando los procesos personales y de la comunidad, aprender a conjugar la espiritualidad para reconocer la fragilidad propia y la de las personas, ayudar a descubrir la identidad de las personas a través de ellas mismas. Muy bien, muchas gracias. Después si me pueden mandar una fotito de los apuntes, porque están muy buenos, entonces así ya los vamos complementando. ¿Qué más? Esto, vamos a retomar un poco lo que ya compartía este grupo. Mariela, ¿quiénes componían el grupo? Anderson, Fanny y Mari. ¿Puede ser? Ya. Sí, Mari. ¿Y Anderson de qué país? A ver si se presentaron. Ah, No nos presentamos. Somos un desastre. Nosotros no, queríamos completar la tarea. No nos presentamos. Muy mal, muy mal. profe Anderson, cuéntenos, ¿de dónde es usted? Anderson, Perú. Eso, de Perú. Perú. Muy bien. Fanny, hermana Fanny, ¿de dónde es usted? Rodeado de 7 pueblos originarios. Rodeado de 7 pueblos, mire, imagínense. Muchas gracias. Gracias a usted. Fanny es de Colombia, ¿ya? Y Mari, el acento, ¿pudieron descubrir según el acento? Mari es de México, ¿cierto? No, de Argentina. De México. De México. Mari, pensé que Mariela. No, Mariela, claro, Mariela es de Argentina. Y Fanny de Colombia, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Ya, muy bien. Ya, muy bien, muchas gracias entonces por su participación. Y ahora el otro grupo, a ver, ¿quién nos puede contar? Alfonso nos va a contar. Ya, Alfonso, a ver. No, la compañera Cecilia. Ya, a Yo ver. no tengo tan buena memoria. El problema es que el chat del grupo ya se borró
entonces a mí se me borró el cassette, como decimos. Ya. Eso, ¿ves? Bueno, yo tengo algunos apuntes, entonces no es textualmente lo que pusimos en el chat, pero tengo algunos apuntes que voy a compartirles. Ya. A ver. Ya, a ver. Ser sensibles al dolor del hermano. Ya. Estar abiertos al diálogo. Tener Ya. capacidad de adaptación. Ujú. Tener humildad para aceptar otras culturas. Tener la suficiente capacidad para trabajar en equipo. Tener buena salud física, psicológica y espiritual. Sí. Asumir la soledad y la incomunicación propias de estar alejados de la familia y de nuestros lugares de origen. Mm. Esforzarse por aprender la lengua indígena local donde estemos haciendo misión. Ya. Muy bien. Estos son los apuntes que puede, pero en el chat estaba escrito muchas más cosas porque dieron un montón de ideas, pero ya se quedó en el chat, ya no lo podemos recuperar. No, pero muy bien, muy bien. Ustedes en el Yo co- Muy bien, Ceci. A ver si los compañeros quieren complementar algo más. Ahí guardaron silencio. Silencio rotundo. Ay, qué gracioso. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿les parece? Quiero que veamos un poquitito, perdón que no voy a escribir exactamente lo que ustedes colocaron, ¿cierto? Ay, perdón, sensibles. Pero aquí vamos a ver un poquitito esto que me parece interesante porque después lo vamos a reforzar en la presentación. En el tercer apartado del manual del voluntariado, nos habla del perfil del voluntario, ¿ya? Cuando ustedes lo lean, que van a leer el manual, entonces van a conocerlo. Y van a ver cómo es el proceso. Pero sobre todo en este perfil aparece también esto de que tenga buena salud física, psicológica y espiritual. Creo que esto es muy importante. O sea, una persona, ¿cierto?, invitada y llamada a cualquier servicio, y sobre todo en el área de la educación, se requiere, como ya sabemos, también una buena salud física, psicológica y espiritual, pues estamos en continuo relacionamiento con los otros, especialmente con niños y jóvenes. ¿Ya? Entonces, súper importante. Esto de ser sensibles, de personas que reconozcan su humanidad y no teman abrazar la humanidad de los otros también. La capacidad de estar lejos de la familia, porque a veces no es fácil, no todos podemos. Esto de ser paciente con uno mismo porque uno vive un proceso de adaptación y que tenemos que tener también darnos esa paciencia, digo, aceptar el proceso, el propio proceso, y también de la comunidad, porque los ritmos en las comunidades es distinto. Y a veces nosotros venimos de ritmos de ciudad, que a lo mejor nosotros citamos a una reunión a las 4 de la tarde. Y como que nos ofuscamos o podemos enojarnos cuando no llegan al horario. Pero los horarios son distintos en las comunidades. Y uno tiene que consensuar un horario junto con ellos. Porque a veces tienen trabajos en la chacra, en el conuco, o en la huerta familiar. Entonces nosotros tenemos que con ellos también ver en qué horario, a otros ritmos. Nosotros quisiéramos quizá, ya venimos a este trabajo, tenemos que cumplir estos objetivos, pero a lo mejor los ritmos de la comunidad son otros. Y también ahí estamos siendo llamados a ser pacientes, ¿o no? Y eso De también, acuerdo. ¿cierto? Sí, y eso lo sabrán también Cecilia
que, que está, a ver, le pido al hermano Juan Carlos que active su audio porque parece que lo silencié. Ahí sí. Perdón, iba a silenciar otro. Entonces, tenemos que, ¿por qué lo digo por Alfonso y Cecilia? Porque están viviendo probablemente estos procesos en el territorio. Entonces tienen que ir siendo pacientes y tenemos también aquí muchos voluntarios que ya han vivido esta experiencia, como la hermana Fanny, ¿cierto? Y tantos otros más, como también seguramente Rangel, el profesor Anderson o Claudia y Mari también han debido, ¿cierto? Tener esta capacidad de a veces no estar siempre cerca de la familia, de a veces tener esta capacidad de adaptarse a la realidad, porque podemos ser del mismo lugar, pero de todas maneras vivimos cambios. Entonces creo que esto no tan solo es para los voluntarios que vienen de lejos, sino también a nosotros mismos, que son de la misma comunidad o a veces del mismo país. ¿Ya? Y esto qué lindo de entretejer entre lo diverso, como ya veníamos. Entonces, el perfil del voluntario, ¿cierto? Que veníamos viendo. Bueno, a ver, ¿qué nos dice el manual? ¿Ya? Ahora vamos a pasar o sea, el perfil del voluntariado ya lo hemos venido como descubriendo. Todo esto que ustedes dijeron, más todo lo que ya dijimos, ¿cierto? Que ustedes mismos me dijeron, ustedes mismos mencionaron, esto ya lo mencionamos, esto ya lo dijimos. Entonces ya estamos ahí. Y esto, importante el tema de la salud. Por eso, en tema, a ver, yo les voy a decir puntualmente en qué página aparece el perfil y todos los que estuvieron interesados en alguna vez en el voluntariado preguntaron, bueno, ¿y qué requisitos tengo que tener? Bueno, primero, estar abierto y sensible a esto de estar sensible, abierto y con capacidad de adaptarme a otras culturas. Tener disponibilidad y humildad a entrar a otra cultura con los pies descalzos. ¿Se acuerdan lo que nos decía Jaime? Con los pies descalzos. Esto todo aparece en la Ajá, sí. página 11. Bueno, acá, edad hasta los 60. Se hacen algunas excepciones. Otras cosas que pedimos. ¿Por qué? Porque debe ser una persona también con buena salud, porque también a veces toca viajar, traslado, y a veces la asistencia médica no tenemos asistencia médica cercana. Son como algunas cosas, ¿cierto? Desde lo más concreto a otras cosas de dimensiones también espirituales y psicológicas también importantes. ¿Qué más? Tener deseo de aprender, capacidad de humildad. Miren lo que dice en la página 12, capacidad de asumir la soledad y la incomunicación propia de las comunidades, porque a veces no todas tienen internet. Algunas sí, gracias a Dios, pero hay otras que a lo mejor cuesta y hay que trasladarse. Pero en la M es muy bonito lo que dice, la conciencia de la riqueza y de los beneficios del voluntariado, porque recibirán más de lo que esperan. El voluntariado es una actividad gratificante que les ayuda a crear habilidades sociales, esta invitación a trabajar en equipo, a entretejer con lo diverso y a ser más empático con culturas diferentes y les da la posibilidad de desarrollar sus talentos y sus competencias. Y esto no tan solo estoy hablándolo para los voluntarios internacionales, también para los locales, porque los voluntarios locales van a tener que relacionarse con los voluntarios internacionales o nacionales, ¿cierto? Porque todos somos distintos. Trabajar en equipo implica relacionarnos con las personas que son distintas a nosotros. Entonces vamos a tener que entretejer entre lo diverso, de distintos colores, de distintas formas,
pero todos hacia un mismo objetivo. Vamos a remar juntos. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Tenía que retomar eso hasta antes de pasar a este punto del número 4. Nos quedan 3 puntos, ¿ya? 3 ítems de lo que es el manual del voluntariado. Vamos a hablar del convenio del voluntariado REIVA y el código de ética. Ya les había mencionado que hay hay un convenio que se firma, ¿cierto? Y este convenio se firma con el vicariato, el voluntario, REIVA, en representación de su coordinador general, el vicariato, o sea, con el obispo, representante del vicariato, la comunidad religiosa y el pueblo, la comunidad indígena, el líder o la lideresa que encabeza. Entonces, todos ellos nos comprometemos y tenemos un convenio donde nos comprometemos a cumplir, ¿cierto? Con ciertas labores, con unos determinados compromisos. La comunidad de recibir al voluntario, por ejemplo, la comunidad religiosa de dar hospedaje, y así, ¿ya? Esos convenios también principalmente se realizan con los voluntarios nacionales e internacionales. Los voluntarios locales también viven sus compromisos que principalmente están vinculados a un servicio a la comunidad, a su comunidad. O sea, ser reconocido por su comunidad, por el líder o lideresa de la comunidad, como alguien que va a prestar un servicio dentro de su mismo pueblo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice en este apartado? En este código de ética se muestran principios como la honestidad, el respeto a las personas e instituciones, el servicio a los demás, la convivencia fraterna, la procura del bien común, la responsabilidad y corresponsabilidad, el espíritu de cooperación, voluntad de diálogo, trabajo en equipo, la humildad, la conservación de la unidad, etc. O sea, todo lo que ya hemos venido hablando, ¿cierto? Esto del respeto, como ya mencionaba también, inclusive lo escribió en el chat al principio Claudia, ¿cierto? Cuando hicimos la primera actividad, escribiendo en el chat. Entonces, vamos continuando. Dice en la página 16, todos los involucrados en el convenio, los que ya les nombraba yo, deben poner estos principios en práctica. O sea, este convenio es para todos los que de alguna u otra forma nos vinculamos, no tan solo para el voluntario, sino para todo el equipo REIVA, ¿ya? ¿Por qué? Porque tejemos juntos, porque remamos juntos para el mismo lado. Si no, si unos reman para un lado y los otros para el otro, ¿avanzamos? No, ¿cierto? O sea, si uno rema para adelante y el otro para atrás, no avanzamos, ¿cierto? Nos quedamos en el mismo sitio. Exactamente. Miren acá, esta es la foto de Isabel, que sale con un piquenani, que son los sabedores del pueblo Achuar. No, del pueblo Guarani, disculpen, del pueblo Guarani en Ecuador. Aquí está, y dice, entonces, todos los que nos vinculamos a esta red, estamos llamados a servir con alegría, ¿ya? No servir de mala gana, así como, bueno, ya es lo que me tocó. No, con alegría, es un servicio hecho con alegría. ¿Está bien? Establecer lazos de convivencia y solidaridad con la comunidad. Ir conociéndolos, haciéndome parte de la comunidad. Me invitan, participo, voy aprendiendo. Ser testimonio de solidaridad
y de amor gratuito de Dios, de unidad, de que nos vean entre nosotros trabajar bien en equipo, no estar peleándonos o generando divisiones, ¿cierto? Porque eso resulta ser antitestimonio, como lo diría. Porque recordemos que la espiritualidad que nos guía es la espiritualidad cristiana, más allá de las limitaciones humanas, que todos la tenemos, pero seguimos luchando por ser estos testimonios de unidad. Ser respetuoso con la espiritualidad y las tradiciones, costumbres y derechos propios del pueblo, con los que nos vamos a trabajar, del cual somos parte. ¿Ya? Recordemos lo que veíamos la sesión anterior, la espiritualidad del otro, cómo también me enriquece. Entonces, acogerla, recibirla. ¿Cuánto tenemos que aprender de los otros? Muy bien. Y entonces, si vamos a remar todos juntos, vamos a elaborar juntos un plan de trabajo. Nos sentamos, nos organizamos. Entonces, aquí hay algunas imágenes de algunas reivas que están ahí capacitándose, que se han reunido para planificar, ¿ya? Porque, como dice en la página 17, estamos llamados a cumplir con honestidad, empeño y entusiasmo los objetivos propios de Reiva en coordinación con el equipo local. ¿Ya? En articulación, en comunicación, esto es súper importante, mantener los lazos de unidad a través de la comunicación. Para trabajar articulado, para trabajar y tejer en red, tenemos que estar comunicados. ¿Ya? Por eso tenemos, no sé si algunos han visto el Noti Reiva, donde avisamos, contamos lo que vamos caminando, porque estamos comunicados. Vamos contándole al otro, a la otra, lo que vamos realizando. Entonces yo leo lo que va realizando otra Reiva y digo, qué buena idea. También quizás podríamos hacer lo mismo. O miren lo que están viviendo, me entusiasmo, me animo con lo que va viviendo otra Reiva. Y aquí, en el apartado número 5, ustedes van a leer lo que es el voluntariado Reiva y el Código de Protección de Niños y Adolescentes. ¿Cómo el voluntariado Reiva nos comprometemos todos a vivir lo que son los códigos de protección de niños y adolescentes? ¿Por qué? Porque nuestros niños y nuestros jóvenes tienen el derecho de vivir en ambientes sanos, en ambientes apropiados, donde ellos puedan desplegarse. Ino. Mira, pelus. Mira, pelus. Donde puedan desplegarse, ¿cierto? Con todo lo que están llamados a hacer, a crecer en ambientes sanos. Miren qué linda esta imagen. Esta imagen aparece ahí, Sydney, nuestra compañera de Guyana. Espérenme un poquitito, por favor, que tengo que conectarme. Ahí está. Entonces, como les decía, hay códigos de protección en las comunidades educativas, en los vicariatos, hay a nivel nacional también, y los cuales nosotros tenemos que
respetarlos y cumplirlos de manera integral. Por eso nosotros pedimos a los voluntarios los certificados de antecedentes policiales a un inicio, cartas de referencia y también el test psicológico. Porque procuramos que las personas que vayan al territorio sean personas que puedan vivir, ¿cierto? Generar estos ambientes libres de violencia, de maltrato. Por el contrario, donde nosotros lo que soñamos son espacios educativos donde el niño y la niña se pueda desplegar y le causa alegría ir al colegio, no temor. Donde sean espacios, ¿cierto? Donde se sienta querido, valorado, valorada. Muy bien. Y estos son temas bastante importantes, sobre todo cuando en situaciones donde se han vulnerado, ¿cierto?, los derechos de los niños. Sobre todo en la situación que se está viviendo lamentablemente en algunos países. Y acá en el número 6, en el apartado se ve el convenio del voluntariado Reiva y el financiamiento económico, ¿ya? Y acá en la página 28, ya llegando al final, porque después hay un apartado de anexos, entonces en la página 28 se nos habla que son ya 28, 29 son las últimas 2 páginas, y ahí se nos habla que el financiamiento económico del voluntariado Reiva se rige por el principio de la solidaridad, gratuidad y generosidad. O sea, los voluntarios no reciben una contribución económica por su ayuda. O sea, es un voluntariado como la palabra lo dice, ¿ya? No es un trabajo remunerado. Yo lo ofrezco con toda libertad para el beneficio y yo doy de mi tiempo, de mi energía, desde este deseo de solidariamente ir a prestar una ayuda, ¿ya? Ayudar a fortalecer, potenciar la educación propia. Por eso se le pide a los voluntarios el pasaje de ida y de regreso a su misión, por ejemplo, cosas que hemos conversado con algunos, el tema de seguro de vida o seguro de salud y sus medicaciones de enfermedades de base, ¿ya? Reiva apoya en cuanto es el tema de alimentación, hospedaje, porque es la congregación, muchas veces una congregación religiosa la que recibe, ayuda también económicamente para los traslados en la misión, y todo en una ayuda también junto con la comunidad que recibe también, la comunidad indígena que recibe, acoge al voluntario también, comparte de lo suyo, eso es muy bonito también. Y esto es importante, la página 28, porque la mayoría de los voluntarios está vinculado a alguna comunidad religiosa, es decir, convive con una comunidad religiosa. Entonces, participarán los voluntarios y las voluntarias en la medida de lo posible cuando sean invitados a hacerlo o cuando sea necesario, de los ritmos de horario de la comunidad. En cuanto a los tiempos de oración comunitaria, perdón que ahí me faltó la L, horario de comidas, tiempo de recreación y limpieza comunitaria. Esto es esto pareciera que esto nos vamos a lo más concreto, porque a un voluntario a veces puede suceder que una voluntaria me diga, pero es que yo no sé cocinar. Bueno, no importa qué edad tengas, puedes aprender siempre, porque los trabajos se hacen de manera comunitaria, o sea, nos repartimos el trabajo.
Un día le tocará a ella, otro día me tocará a mí, otro día le tocará... ¿Me explico? Y así nos organizamos. Y al principio me costará, pero voy a ir aprendiendo. Perdón por ser autorreferente, pero yo era chilena y siempre comí pan de trigo. Y cuando fui a Colombia tuve que aprender a hacer las arepas. Muy ricas las arepas, pero tuve que aprender a hacer las arepas para el café de la mañana porque allá se come arepa. Y aprendí. Y hasta el día de hoy sé hacer arepas. Entonces uno dice, siempre puede uno. Y esa es ya habíamos conversado que dentro del perfil del voluntario tiene que tener esta actitud de aprender, ¿cierto? Entonces aprenderé a lo mejor algunas cosas que me desafía la convivencia, que está bien. Los espacios de limpieza, mantener limpio no tan solo mi habitación, sino también la casa, porque yo voy a estar viviendo en ese sitio, entonces también pasa a ser mi hogar. ¿Me explico? Entonces yo me hago corresponsable, también coopero, que no haya necesidad de que alguien me tenga que estar diciendo, no, me nace porque, mira, me di cuenta de esta necesidad, ¿cierto? Muy bien. Y después, esto. ¿Será dos? Ah, perdón aquí. Voy aquí. La palabra es discreto, ¿cierto? Sí. Discreto, discreta. Ahí sí. No sabía qué palabra era porque lo escribí rápido. Ah, aquí está. Miren, después será discreto, discreta, respetuoso y respetuosa en la comunidad, especialmente avisando sus horarios de salida y de regreso a la misma. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros hemos vivido solos y solas, entonces tenemos nuestra independencia, pero cuando comenzamos a vivir en comunidad, a veces como que tenemos que mantener la comunicación. Yo puse este apartado por esto de comunicarnos, de que el otro sepa de mí, ¿me entienden? De que si viene alguien, no porque por una situación de control, sino porque si alguien después me viene a buscar, le pregunta a la persona con la que vivo, la persona sepa a dónde estoy. No, no está aquí, fue al otro lugar. ¿Me entienden? Disculpe, voy a llegar hoy día con las personas que vivo, hoy día voy a llegar tarde, hoy día tengo esta actividad, o sea, como lo hacemos en las familias nos comunicamos, ¿cierto? También. Entonces, la vida comunitaria implica también estos desafíos como en una familia. A veces podremos tener algunas discusiones, pero de todas maneras las planteamos con respeto. Podemos tener puntos de desencuentro, pero vamos a buscar la unión, todo eso. Sé que es un desafío grande para todos, pero no es imposible porque también está la gracia de Dios. Tenemos que confiar en eso. ¿Está bien? Y miren esta linda imagen de esta imagen de la comunidad. Este es del Caquetá. Y dice, como iglesia se despunta un nuevo amanecer y Dios nos llama a hacernos parte de él. ¿Cuál es este nuevo amanecer? Decía yo. Este vivir como iglesia sinodal, este ser testimonio como las primeras comunidades cristianas de unidad, de ser, como ya lo decían proféticamente en el sínodo panamazónico, ser aliados, como decía el monseñor Humes, de los pueblos. Entonces, en este nuevo amanecer de la iglesia, hagámonos parte de él. Dios nos invita a hacernos parte de él. Va a desafiar desestructurarnos, tener docilidad de corazón y de mente,
pero nada de eso es imposible, ¿ya? Contamos con su gracia y si nosotros tenemos el deseo, ese es el primer paso, presentar el deseo. Así que eso. Muchas gracias. Hemos terminado. No sé si hay alguna duda, consulta. Recuerden que yo hice solamente algunos puntos generales, el compromiso de lecturas de ustedes. ¿Ya? ¿Les parece? Entonces, si prendemos las cámaras para despedirnos, damos las gracias por su participación. Gracias a la hermana Maruja también que se conectó. Hermana Lisset, ¿Sí? si me permites un comentario, un pequeño comentario, un pequeño aporte a partir ¿Sí? de todas tus orientaciones. ¿Sí? A mí me parece que me queda resonando mucho desde la sesión anterior, precisamente lo que has retomado, que muy importante me parece, de ser aliados de las comunidades indígenas, de las comunidades nativas, perdón, no indígenas. Solamente una acotación ahí es que yo les insisto mucho aquí en que hay que acabar con esa palabra y ustedes me disculparán si suena un poco fuerte, Ah, pero así es. Estamos tan mal acostumbrados en nuestra cultura latinoamericana a hablar de nuestros hermanos, de nuestros ancestros nativos como indígenas, cuando eso es una palabra que nos impuso el señor Colón y la conquista completa. Y desgraciadamente venimos todavía interiorizamos ese esquema mental, esa concepción de los indígenas como diferentes. Y yo en eso, primero que todo, creo que tenemos que cambiar el chip, porque para mí, y como creo debe ser, ellos, nuestros hermanos chimanes, en el caso nuestro acá, de los parientes, como se llaman, entre ellos y con nosotros incluso, para mí ellos no son indígenas, eso es una palabra importada, una palabra impuesta, una palabra discriminatoria. Para mí ellos son nativos y son naturales, como lo dice la misma palabra, de aquí, de su propia tierra, son tan iguales como todos nosotros, porque muchas sí, veces discúlpame, también, pero nunca fue con la intención, esa es la intención. Sí, 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 discúlpenme, o sea, sí. mira, la reflexión sencillamente va en ese sentido de que tenemos que partir de romper con esa diferencia que a veces hacemos, es que yo voy a trabajar con nuestros pobres indígenas, entre comillas, ¿no? Con una No. visión a veces un poco, ¿no? Un poco de paternalista, de paternalismo, Ujú. de pobrecitos, No. ¿no? No, ellos son tan sabios que nos enseñan cantidad de cosas Sí. mucho más valiosas muchas veces, ¿no? Lo que dice el Papa, por ejemplo, de cómo las comunidades indígenas hoy día nos enseñan el cuidado de la creación a nosotros que nos decimos civilizados en las ciudades donde esta cultura moderna está depredando y acabando y contaminando cada vez más el planeta. Sí. Mientras que ellos, por ejemplo, recuperan y nos enseñan esa parte del cuidado de nuestra naturaleza y de la casa común. Entonces, me parece que es Gracias, José. clave, en ese sentido, el que no somos simplemente acompañantes, sino que somos o debemos ser, en la medida de lo posible, hacer una opción por ser aliados, hacer aliados de ellos, aliados con ellos, para trabajar como colaboradores, como facilitadores, como promotores también de sus derechos y de sus Sí. posibilidades, de su riqueza para una mejor calidad de vida, en fin. Sí. Ese era mi Gracias, pequeño José. aporte. Sí, Me disculpa si gracias. me extendí. No, tranquilo. Gracias y disculpar porque nunca fue el deseo del término utilizarlo así. Creo que hay algunas comunidades que han decidido por lo menos aceptar el término. Creo que es como también uno lo transmita. Y creo que es importante lo que tú decías. Es también
esto de nosotros, nuestra mentalidad, ¿cierto? Desestructurarnos y creo que inclusive también aceptar los ritmos de las comunidades. A veces nos cuesta, podemos ser muy pro en algunas cosas, pero después nos encontramos sumamente estructurados en otras. Entonces también ir viviendo esa invitación a descolonizarnos y creo que es un desafío para todos, ¿ya? Así que bueno, muchas gracias, un abrazo grande y ahora sí prendemos las cámaras y la fotito final. Y ya nos vamos. Perdón los 15 minutos de más. Gracias, profesora. Gracias, Mari. Gracias, Fanny. Maruja y ya. Ahí está. Chao, chao. Un gusto Muchas gracias, hermana. saludarlas y Gracias a ustedes. saludarlos. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Que estén muy bien.